Hay un invento que cambió la aviación mundial, que nació en España y que la historia anglosajona lleva 100 años intentando no mencionar demasiado. Y hay otros 13 igual de importantes que probablemente estudiaste en el colegio sin que nadie te dijera que eran españoles. España tiene fama de muchas cosas. Inventora no es una de ellas. Y eso es una injusticia documentada. La Oficina Española de Patentes y Marcas, fundada en 1826, guarda en su archivo histórico patentes que cambiaron el mundo. Hoy los recuperamos todos y quédate hasta el final, porque hay uno que todos creían que se inventó en otro lado. El Chupa Chups. En 1958, un empresario catalán llamado Enric Bernat i Mata estaba observando a los niños comer caramelos en Barcelona. Los niños se manchaban las manos, se manchaban la ropa, se ponían el caramelo en el bolsillo y lo perdían. Bernat pensó que el problema era que el caramelo no tenía dónde agarrarse y le puso un palo. La patente del Chupa Chups se registró ese mismo año. En 1969, Salvador Dalí diseñó el logotipo que sigue en uso hoy. El primer Chupa Chups costaba 1 peseta en el kiosco de la esquina. Hoy ese caramelo se vende en más de 150 países. El palito mordisqueado hasta quedar plano, la lengua teñida de rojo fresa, la rueda giratoria del expositor del kiosco. Eso salió de Barcelona. La Fregona. Zaragoza, 1956. Manuel Jalón Corominas, ingeniero aeronáutico aragonés, acaba de volver de una visita a bases militares en Estados Unidos. Ha visto cómo limpian los hangares con sistemas de fregonas industriales. Llega a casa, mira el suelo, mira a su mujer fregando de rodillas y diseña la fregona. La patente original la llamaba fregasuelos. La empresa Rodex la comercializó en droguerías y ferreterías de barrio en los años 60. Jalón declaró en entrevistas que la inventó para que las mujeres no tuvieran que arrodillarse. El cubo amarillo con escurridor, el olor a lejía conejo en el suelo recién pasado, la voz desde dentro diciendo que no pises. Todo eso viene de un ingeniero de Zaragoza. El botijo. Antes de que llegara el frigorífico al 96% de los hogares españoles, el agua fría en verano venía de un objeto de cerámica porosa que costaba entre 10 y 25 pesetas. Sus paredes dejan pasar una cantidad mínima de agua hacia el exterior. Esa agua se evapora con el calor. La evaporación consume energía térmica y enfría el agua del interior. El CSIC ha documentado el botijo como sistema de refrigeración pasiva sin equivalente funcional en ninguna otra cultura con este grado de perfección formal. El sabor ligeramente mineral del agua. El tacto frío y húmedo de la cerámica. El sonido del chorro cayendo desde la boquilla sin tocar el recipiente. Eso es física de siglos en un objeto de barro. La mona de Pascua. Cada lunes de Pascua, en Cataluña, en Valencia, en Murcia, en Aragón, el padrino llevaba la mona al ahijado. Documentado desde el siglo XV como regalo pascual, sin equivalente exacto en ningún otro país del mundo. La mona tradicional tenía un huevo duro clavado en el centro de la masa. Con el tiempo vinieron las monas de chocolate artísticas que llenaban los escaparates de las pastelerías de barrio en los años 60 y 70, el olor de la bollería recién horneada, el huevo pintado de colores, la excursión al campo con la familia para comerla. Ningún otro país tiene este ritual exacto. Ni el dulce, ni la fecha, ni la figura del padrino llevándolo en persona. El biscúter. Barcelona, 1953. La importación de vehículos está prohibida. El combustible racionado. La empresa autonacional Sociedad Anónima fabrica el biscúter, un microautomóvil con motor de 125 centímetros cúbicos, sin marcha atrás mecánica, sin calefacción y con una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora. Precio en 1953, 19.900 pesetas. Aproximadamente 6 meses de sueldo de un obrero industrial, verificable en documentos comerciales de la época. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología conserva un biscúter en su colección. El de verdad está en las fotografías familiares en blanco y negro, con el abuelo de pie al lado, orgulloso de haber llegado al mundo. El tranvía eléctrico.
En 1885, la línea de tranvía eléctrico que unía Játiva con Bellús, en Valencia, se inauguró como una de las primeras de Europa. Documentada en archivos de la Diputación Provincial de Valencia. De aquel pionerismo nacieron las grandes redes de tranvía de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Sevilla. Redes que en los años 60 y 70 fueron desmanteladas por decisión política, una decisión que los historiadores del transporte consideran un error histórico documentado. Los tranvías desaparecieron de las calles españolas justo cuando más falta hacían, y el origen eléctrico de todo ese sistema estaba en un pueblo de Valencia. Pero los siguientes inventos son los que la historia internacional lleva décadas pasando por alto: la lengua de signos. En el siglo XVI, en el monasterio de San Salvador de Oña, en Burgos, el monje benedictino Pedro Ponce de León desarrolló un sistema para enseñar a hablar a los hijos sordos de la nobleza española, documentado en el Archivo Histórico Nacional. En 1620, Juan Pablo Bonet publicó en Madrid el libro Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos, conservado en la Biblioteca Nacional de España. Fue la primera publicación mundial sobre enseñanza a personas sordas. 140 años después, el abate francés Charles Michel de Lepé creó el primer instituto para sordos en París basándose en técnicas españolas. Ese instituto es el origen directo de la lengua de signos moderna. La raíz está en Burgos, en el siglo XVI, la guitarra clásica moderna. Antes de Antonio de Torres había guitarras. Después de Antonio de Torres hubo la guitarra. El luthier almeriense Antonio de Torres Jurado, que vivió entre 1817 y 1892, aumentó la caja de resonancia, desarrolló el sistema de barras en abanico bajo la tapa y estableció la escala de 65 centímetros que define la guitarra clásica moderna. Documentado en el Museo de la Música de Barcelona y en tratados de lutería internacionales. Cada guitarra clásica que se toca hoy en el mundo, en cualquier país, en cualquier conservatorio, sigue la arquitectura que Torres diseñó en Almería. La tortilla de patata. Su referencia escrita más antigua verificada aparece en un documento navarro de 1817, conservado en el Archivo General de Navarra. Huevo y patata cocinados en aceite de oliva con la técnica específica del volteo. Ningún otro país tiene un plato equivalente. Su unicidad cultural está documentada en estudios de gastronomía comparada. El bocadillo de tortilla como desayuno de millares de escolares españoles en los años 60 y 70. La tortilla en el bar de barrio a las 8 de la mañana. El olor del aceite de oliva caliente con cebolla pochada que salía a la calle. Ese plato nació aquí, y el mundo entero lo reconoce como español sin necesitar que nadie se lo explique. La esferificación gastronómica. En el restaurante El Bulli de Cala Montjoy, en Roses, Girona, el equipo de Ferran Adrià desarrolló en 2003 la técnica de la esferificación. Alginato sódico y cloruro cálcico combinados para crear esferas de líquido con membrana comestible. Una aceituna de aceite de oliva que explota en la boca. Un gazpacho que se bebe de una cucharada, documentado en las publicaciones científicas de la Fundació El Bulli. Adoptado por cocineros de todo el mundo. Enseñado en escuelas de cocina de 40 países, aplicado en la industria alimentaria internacional. La técnica más copiada de la gastronomía del siglo XXI nació en un restaurante de la Costa Brava que en 1961 era un chiringuito de playa. El cinturón de seguridad mejorado. El SEAT 600 circulaba con 5 personas en un coche diseñado para 4. Las estadísticas de accidentalidad de la DGT de los años 70 lo documentan. Y al mismo tiempo, ingenieros españoles de la industria de automoción trabajaban en mejoras del sistema de cinturón inercial. Artur Perpinyà registró patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas en los años 70 sobre mejoras al sistema de retención de seguridad en vehículos verificables en su archivo histórico. La industria española de automoción, con SEAT como empresa puntera, generó durante esa época un conocimiento técnico que pocas veces aparece en las historias del automóvil. Y lo que viene ahora es lo que más me costó creer cuando lo comprobé por primera vez. El vuelo transatlántico del Plus Ultra.
El 22 de enero de 1926, el hidroavión Plus Ultra despegó de Huelva. A bordo, Ramón Franco, Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, el 10 de febrero, aterrizaron en Buenos Aires. Fue el primer vuelo transatlántico entre Europa y América del Sur. 16 meses antes que Lindbergh, quien cruzó el Atlántico Norte en 1927 recibiendo la cobertura anglosajona. La gesta está en el Museo Aeronáutico de Madrid. Apareció en el No Deo, sellos y libros escolares. Luego llegaron otros nombres y el de Ramón Franco quedó injustamente olvidado. El autogiro. Juan de la Cierva nació en Murcia en 1895. El 17 de enero de 1923, en Cuatro Vientos, su C4 completó el primer vuelo exitoso de un autogiro. La patente española figura con el número 74.322. Su rotor gira libre por la acción del aire, sin motor. Aparato y principio distintos al helicóptero. Invento sin precedentes en el mundo. De la Cierva vendió licencias a Reino Unido, Francia y Estados Unidos. La Smithsonian Institution documenta el ingenio español. El inventor murió en el accidente aéreo de Barajas en 1936, con apenas 40 años. El submarino eléctrico de Isaac Peral. Isaac Peral nació en Cartagena en 1851. El 8 de septiembre de 1888, en la bahía de Cádiz, botó el primer submarino eléctrico militar operativo del mundo. Las pruebas fueron verificadas. Podía sumergirse, navegar bajo el agua y volver a la superficie con tripulación a bordo. El almirante Beranger emitió informes negativos. El proyecto fue cancelado. Isaac Peral murió en Berlín en 1895 con 44 años sin reconocimiento oficial fuera de España. El submarino Peral existe. Está en el Parque Torres de Cartagena, restaurado, expuesto, visitable. Mide 11 metros y medio, es de hierro y lleva más de 100 años esperando que alguien cuente su historia como merece. Lo construyó un cartagenero. Lo hundió la burocracia. Y durante décadas, cada niño español lo aprendió en la Enciclopedia Álvarez y luego lo fue olvidando, a medida que el mundo contaba la historia del submarino de otra manera. ¿Sabías todo esto? ¿Cuántos de estos 14 te habían contado en el colegio y cuántos has tenido que descubrir hoy? España inventó cosas que el mundo usa todos los días y casi nunca llevan su nombre. Eso no es casualidad, es la historia contada por quien tiene interés en contarla de una manera determinada. ¿A quién le mandas este video? ¿Quién en tu familia merece saber hoy que la guitarra que toca, el caramelo que comió de niño y el suelo que friega tienen raíces españolas? Si este video te ha dado el orgullo que merece darte, dale a me gusta para que llegue a más gente que todavía no lo sabe. Y suscríbete, porque aquí seguimos contando la historia de España que los libros de otros países prefieren no mencionar.